¿Te has sentido solo, apartado de todo y sin entender por qué? A veces, bueno, lo que parece aislamiento no es un castigo, sino un plan divino para prepararte. En la Biblia vemos cómo Dios lleva a sus hijos al desierto para hablarles y transformarlos. Oseas 2:14 dice: por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este versículo revela que el aislamiento puede ser el escenario donde Dios trabaja en lo más profundo de ti. Hoy exploraremos cómo Dios utiliza esos momentos de soledad para moldearte, fortalecer tu fe y revelar su propósito en tu vida. Lo que ahora parece vacío se convertirá en un tiempo de encuentro con Él, donde tus preguntas recibirán respuestas y tu espíritu será renovado. ¿Estás listo para descubrir el propósito detrás de este proceso? El aislamiento puede ser uno de los momentos más difíciles de entender en nuestra vida espiritual. Cuando todo a nuestro alrededor parece silenciarse, las personas se alejan y sentimos que estamos solos. La mente tiende a llenarse de preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Acaso he hecho algo mal? ¿Dios me ha olvidado? Pero ¿y si en realidad el aislamiento no fuera un castigo, sino un acto de amor de Dios? Muchas veces lo que parece abandono es en realidad un llamado divino, una invitación a entrar en un tiempo especial con Él. Dios no nos aísla para dejarnos solos, nos aísla para hablarnos de manera profunda y personal, llevándonos a un lugar donde su voz es más clara que cualquier otra. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres de Dios que fueron llevados al aislamiento antes de recibir una revelación, un propósito o una transformación. Mira a Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Durante esos años de aparente soledad, Dios estaba obrando en su corazón, preparándolo para una tarea que cambiaría la historia. Éxodo 3, 1, 4 nos relata cómo en el silencio del desierto Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo llamó por su nombre. Este encuentro no habría ocurrido si Moisés no hubiera sido llevado a un lugar apartado, lejos de las distracciones de Egipto y de su vida anterior. Este patrón de aislamiento no es un incidente aislado, sino una estrategia divina. Dios usa el desierto, tanto literal como figurativo, para atraernos hacia Él. En Oseas 2:14 dice: por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este pasaje revela el propósito detrás del aislamiento. Es un tiempo diseñado para intimar con Dios, para escuchar su voz y para recibir lo que nuestras almas realmente necesitan. Aunque en el momento puede sentirse como un vacío, en realidad es un espacio lleno de su presencia, donde su amor y su propósito son revelados de maneras que no habríamos podido experimentar de otra forma. Es importante entender que el aislamiento no es sinónimo de abandono. En nuestras vidas, cuando las circunstancias nos llevan a sentirnos solos, tendemos a interpretar ese vacío como una señal de que Dios nos ha dejado. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. En Hebreos 13:5 Dios nos asegura: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta promesa es una constante en su carácter. Incluso cuando no podemos sentirlo, su presencia está con nosotros y Él está trabajando en nuestro favor. El aislamiento, en lugar de ser un signo de su ausencia, es una evidencia de su deseo de llevarnos más cerca de Él. El aislamiento también es un tiempo para reevaluar nuestras prioridades y enfocar nuestra atención completamente en Dios. Cuando las distracciones del mundo se desvanecen, podemos empezar a escuchar su voz con mayor claridad. En Salmos 46,
10 se nos exhorta: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es solo una instrucción, es una invitación a reconocer su soberanía, a entender que Él está en control incluso cuando nuestra vida parece desordenada. El aislamiento nos obliga a detenernos, a callar las voces externas y a abrir nuestros corazones a su dirección. Muchos de los momentos más transformadores en la vida de los grandes personajes bíblicos ocurrieron en tiempos de soledad. Piensa en Elías, quien huyó al desierto tras enfrentarse a los profetas de Baal. Exhausto y lleno de temor, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en lugar de abandonarlo, Dios lo encontró en su aislamiento y lo fortaleció. En 1 Reyes 19, 11, 12, vemos cómo Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este encuentro no solo renovó a Elías, sino que también le recordó que Dios está presente, incluso en los momentos más silenciosos de nuestra vida. El aislamiento no solo es un tiempo de encuentro, sino también de preparación. Dios no nos lleva a lugares apartados sin un propósito. En Marcos 1, 12, 13, leemos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio. Durante 40 días fue tentado, probado y fortalecido. Este tiempo en el desierto no fue un accidente, fue una etapa crucial para el cumplimiento de su misión. De manera similar, cuando Dios nos lleva a un lugar de aislamiento, no es para dejarnos ahí, sino para prepararnos para algo mayor. Es en esos momentos cuando Él fortalece nuestra fe, purifica nuestro carácter y nos equipa para el propósito que tiene reservado para nosotros. Es normal que durante el aislamiento surjan dudas y temores. El enemigo a menudo aprovecha estos momentos para sembrar mentiras en nuestra mente, haciéndonos creer que estamos solos o que nunca saldremos de esa situación. Pero Dios nos llama a confiar en su proceso y a recordar que su tiempo siempre es perfecto. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo una promesa, son una realidad que podemos experimentar incluso en el desierto más profundo. El aislamiento también tiene el propósito de romper las dependencias equivocadas. Cuando todo lo que antes nos sostenía se desvanece, descubrimos que solo Dios es suficiente. Esto no es algo que se pueda aprender de manera superficial. Requiere un tiempo de profunda dependencia en Él. En Deuteronomio 8:3 Dios recuerda al pueblo de Israel: te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este principio sigue siendo cierto hoy. En el aislamiento, Dios nos muestra que su provisión es más que suficiente y que su palabra es nuestra fuente de vida. Cuando entendemos el propósito detrás del aislamiento, comenzamos a verlo no como un tiempo de pérdida, sino como una oportunidad divina. Dios no nos aísla para alejarnos de su amor, sino para llevarnos más profundamente a Él. Cada momento de soledad es una invitación a crecer, a confiar y a ser transformados. Aunque el proceso puede ser incómodo, el fruto que produce es eterno. Dios nunca permite que atravesemos el desierto sin un propósito. Y al final, lo que aprendemos en esos tiempos no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para caminar en su propósito con una fe renovada y una perspectiva transformada. El desierto es un lugar único en la narrativa de Dios.
en las Escrituras no es solo un espacio físico, sino también un simbolismo de los momentos de aislamiento y silencio donde Dios trabaja en el corazón de su pueblo. Cuando Dios nos lleva al desierto, no lo hace para abandonarnos, sino para encontrarnos. Es en estos lugares apartados donde su voz se escucha con más claridad, donde su propósito se revela con más profundidad y donde nuestra fe se fortalece de formas que antes parecían imposibles. El desierto no es un lugar de desolación para aquellos que confían en Dios. Es un lugar de preparación. En Oseas 2:14 Dios dice: por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Estas palabras muestran que el desierto no es un espacio de abandono, sino un lugar de intimidad. Allí las distracciones se desvanecen y lo que queda es un encuentro directo con el Creador. Dios no nos lleva al desierto sin un propósito, y en cada paso Él está trabajando en nuestro interior, moldeándonos y renovándonos desde lo más profundo de nuestro ser. El desierto también es un lugar donde aprendemos a depender exclusivamente de Dios. En Deuteronomio 8:3 se nos recuerda cómo Dios proveyó maná para el pueblo de Israel durante su tiempo en el desierto, enseñándoles que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje revela que en el aislamiento, Dios no solo cubre nuestras necesidades físicas, sino que también nutre nuestro espíritu con su palabra. Nos enseña que su provisión no se limita a lo material, sino que abarca todo lo que necesitamos para vivir plenamente en Él. La voz de Dios en el desierto no siempre llega de la forma que esperamos. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías experimentó esto cuando Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este momento no solo le mostró a Elías el poder de Dios, sino también su cercanía y su deseo de hablar directamente al corazón. En el desierto aprendemos a reconocer la voz de Dios en el silencio, a discernir su guía en medio de la aparente soledad y a confiar en que su presencia está con nosotros en cada paso. Dios utiliza el desierto para eliminar las distracciones que compiten por nuestra atención. Es un lugar donde somos despojados de lo innecesario, donde las prioridades se reajustan y donde lo que realmente importa queda claro. En Éxodo 3, 1, 4, Moisés estaba cuidando ovejas en el desierto cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Este encuentro no habría ocurrido si Moisés hubiera estado en medio del bullicio de Egipto. Dios lo apartó para que pudiera escuchar su llamado. Un llamado que cambiaría no solo la vida de Moisés, sino la historia de un pueblo entero. El desierto también es un lugar de prueba y transformación. En Marcos 1, 12, 13 leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días siendo tentado. Este tiempo no fue un accidente ni una interrupción en su ministerio. Fue una preparación divina para la misión que tenía por delante. Durante esos días, Jesús demostró su completa dependencia en Dios y su fidelidad a su propósito. Este tiempo en el desierto no solo fortaleció su espíritu, sino que también lo equipó para enfrentar los desafíos que vendrían. El desierto es un lugar donde la fe es refinada. En Salmo 66, 10, 12 se dice: tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata, nos pusiste en una red, cargaste nuestras espaldas con pesados fardos. Dejaste que hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y el agua, pero al final nos diste un lugar de abundancia. Estas palabras nos recuerdan que las pruebas del desierto no son en vano. Cada dificultad, cada momento de
soledad, cada pregunta sin respuesta es parte del proceso mediante el cual Dios nos purifica, nos fortalece y nos prepara para su propósito. Cuando Dios nos lleva al desierto, no lo hace para destruirnos, sino para transformarnos. En Isaías 43:19 Él dice: estoy haciendo algo nuevo, ahora brota. ¿No lo perciben? Haré un camino en el desierto y ríos en el desierto. Este pasaje revela que el desierto no es un lugar de estancamiento, sino un lugar de movimiento. Dios no solo nos guía a través del desierto, Él crea caminos donde no los había y transforma lo árido en algo fructífero. Lo que parecía un lugar de desesperanza se convierte en un escenario para su gloria. El desierto también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. En Salmo 27:14 se nos exhorta: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En el desierto aprendemos que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en fe y paciencia. Descubrimos que Dios no solo tiene un plan para nosotros, sino que su tiempo es siempre perfecto. En cada momento de espera, Él está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias, preparando el camino para lo que está por venir. En el aislamiento del desierto aprendemos que la presencia de Dios es suficiente. No necesitamos nada más, porque Él lo es todo. En Salmo 73, 25, 26 se dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este es el mensaje central del desierto: que Dios es más que suficiente, que su amor es más grande que nuestras circunstancias y que su propósito es más poderoso que cualquier desafío que enfrentemos. El desierto no es un lugar de derrota, es un lugar de victoria. Es el lugar donde nuestras fuerzas humanas se terminan y su poder comienza a manifestarse. Es el lugar donde nuestros miedos son confrontados, nuestras dudas son disipadas y nuestra fe es renovada. En cada paso, Dios nos guía, nos sostiene y nos muestra que el desierto no es el final, sino el comienzo de algo nuevo y glorioso. El aislamiento no es un estado permanente, es una etapa que Dios usa para prepararte. Aunque en el momento puede parecer interminable, Dios nunca permite que el aislamiento sea en vano. Cada día que pasas en esa aparente soledad tiene un propósito eterno. Dios está obrando en ti, incluso cuando no lo percibes. Su plan no solo incluye llevarte a través del proceso, sino también fortalecer tu carácter, afinar tu fe y prepararte para el propósito mayor que tiene para ti. Este tiempo no es una pérdida, es una inversión divina en lo que está por venir. En las Escrituras vemos cómo el aislamiento siempre precede a un llamado significativo. Moisés no solo fue llevado al desierto para escapar de Egipto, Dios lo estaba preparando para ser el libertador de su pueblo. Durante esos años de soledad, aprendió a depender completamente de Dios, a escuchar su voz y a confiar en su tiempo. En Éxodo 3, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés ya estaba listo para recibir ese llamado. No porque lo entendiera todo, sino porque había aprendido a rendirse al proceso divino. De la misma manera, Dios usa nuestros momentos de aislamiento para moldearnos, para equiparnos y para prepararnos para algo más grande de lo que podemos imaginar. El aislamiento no es un lugar de inactividad, es un lugar de transformación. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Este proceso de renovación a menudo ocurre en tiempos de soledad,
cuando estamos lejos del ruido del mundo y más cerca de la voz de Dios. En esos momentos, Él nos revela áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Nos purifica de actitudes y hábitos que nos alejan de su propósito y nos capacita para vivir una vida que refleje su gloria. Dios también utiliza el aislamiento para fortalecer nuestra identidad en Él. En el mundo es fácil definirnos por nuestras circunstancias, por nuestras relaciones o por nuestros logros. Pero en el aislamiento, esas cosas se desvanecen y lo que queda es la verdad de quiénes somos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no solo habla de nuestra salvación, sino también de nuestra identidad renovada en Él. En el aislamiento, Dios nos recuerda que nuestra valía no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos como hijos e hijas del Rey. La preparación que Dios hace en el aislamiento también incluye enseñarnos a confiar en su provisión. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió esta lección de una manera tangible. Cada día recibían maná del cielo, suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. En Éxodo 16:4 Dios les dijo que salieran cada mañana a recogerlo, pero solo la porción necesaria para ese día. Este acto diario no solo satisfacía su hambre física, sino que también cultivaba su confianza en la fidelidad de Dios. Del mismo modo, en nuestros tiempos de aislamiento, aprendemos a depender de su provisión, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Él nos muestra que su gracia es suficiente, incluso en los momentos más oscuros. El aislamiento también nos enseña a escuchar la voz de Dios de manera más clara. En el bullicio del día a día, su voz a menudo queda ahogada por las distracciones. Pero en el silencio del aislamiento, aprendemos a discernir su guía, a entender su dirección y a confiar en su plan. En Isaías 30:21 se nos promete: tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta certeza no viene de nuestra propia sabiduría, sino de una comunión íntima con Él, cultivada en los momentos en que todo lo demás queda en segundo plano. Dios también utiliza el aislamiento para fortalecernos contra las adversidades futuras. En Filipenses 4:13 Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este no es solo un versículo de ánimo, es una declaración de que en Cristo estamos equipados para enfrentar cualquier desafío. En el aislamiento aprendemos que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Este tiempo no es un desperdicio, es un entrenamiento espiritual que nos capacita para enfrentar lo que está por venir con valentía y fe. El proceso de preparación en el aislamiento no siempre es fácil, pero siempre es necesario. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje no solo explica por qué enfrentamos pruebas, sino que también revela el propósito detrás de ellas, la perfección de nuestro carácter. En el aislamiento, Dios está obrando en nosotros, eliminando las impurezas y refinándonos como oro puro. A menudo, el aislamiento también es un tiempo para fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. En Habacuc 2:3 se nos asegura: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos recuerda que las promesas de Dios siempre se cumplen, incluso cuando no las vemos de inmediato. En el aislamiento aprendemos a esperar con paciencia, confiando en que su tiempo es perfecto y que su plan es siempre bueno. El aislamiento no es un destino final, es una etapa en el camino hacia el propósito que Dios tiene para ti. Cada momento que pasas en esa aparente soledad es una oportunidad para crecer, para ser moldeado y para prepararte para lo que está por venir. Dios no desperdicia ni un solo día. Cada experiencia, cada lección, cada momento de quietud tiene un propósito eterno. Al final, lo que Él está haciendo en ti durante este tiempo no solo te beneficiará a ti, sino que también impactará a quienes te rodean, convirtiéndote en un testimonio vivo de su gracia y su poder. Cuando Dios te lleva a un lugar de aislamiento, no solo lo hace para prepararte, sino también para liberarte. Hay dependencias, hábitos y apegos que en nuestras vidas normales parecen inofensivos, pero que nos impiden caminar plenamente en su propósito. En el aislamiento, estas distracciones son arrancadas de raíz y aunque el proceso puede ser incómodo, es absolutamente necesario. Dios no permitirá que llevemos cargas que nos alejen de Él o que interfieran con lo que Él quiere hacer en nosotros. Este tiempo es una oportunidad para despojarnos de lo innecesario y descubrir que Él es más que suficiente. El pueblo de Israel vivió esta experiencia durante su tiempo en el desierto. Cuando salieron de Egipto, no solo dejaron atrás una tierra de esclavitud, sino también una mentalidad de dependencia en el sistema que los había oprimido. En Deuteronomio 8:2, Dios les recuerda: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Este despojo no era un castigo, sino una purificación. Dios estaba quitando todo lo que había contaminado su fe y su identidad como su pueblo, preparándolos para entrar en la tierra prometida con una dependencia absoluta en Él. El aislamiento es un proceso similar para nosotros. Dios usa estos momentos para mostrarnos las áreas de nuestra vida que necesitan cambio, no como una condena, sino como una invitación a vivir en su plenitud. En Hebreos 12, 1, 2, se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este llamado no es opcional, es esencial para avanzar en el camino que Él ha trazado para nosotros. El aislamiento nos da la claridad para identificar lo que nos está reteniendo y la fuerza para entregarlo en sus manos. Hay momentos en los que no nos damos cuenta de lo dependientes que somos de las cosas equivocadas hasta que Dios nos las quita. En el aislamiento Él revela lo que hemos estado usando como sustituto de su presencia: relaciones, logros, posesiones o incluso nuestra propia autosuficiencia. Estos ídolos pueden parecer inocuos, pero lentamente desplazan a Dios del lugar que solo Él debe ocupar en nuestras vidas. En Ezequiel 14:6, Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, diciendo: arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y dejen todas sus abominaciones. Este mandato no es solo una corrección, es un acto de amor. Dios no desea que nos aferremos a nada que nos aleje de Él, y en el aislamiento nos da la oportunidad de ponerlo a Él en el centro de todo. El aislamiento también es un tiempo para confrontar y vencer el temor. Muchas veces nuestras dependencias están arraigadas en el miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida. Pero en el desierto
Dios nos enseña que su perfecto amor echa fuera el temor. En 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Este proceso de perfección no ocurre de la noche a la mañana, pero en el aislamiento Dios nos guía con paciencia, mostrando que no tenemos nada que temer cuando estamos en sus manos. Mientras Dios quita lo que nos distrae y lo que nos limita, también llena esos espacios con su presencia y su paz. En Juan 14:27 Jesús promete: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no es solo un sentimiento, es una realidad que supera las circunstancias y nos ancla en su amor. En el aislamiento aprendemos a descansar en esta paz, a dejar de luchar por el control y a confiar plenamente en su soberanía. El aislamiento también expone las mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el propósito que Él tiene para nuestras vidas. A menudo estas mentiras se arraigan tan profundamente que ni siquiera somos conscientes de ellas. Pero en el silencio del desierto la verdad de Dios resplandece con claridad, disipando las tinieblas y revelándonos quiénes somos en Él. En Juan 8:32 Jesús declara: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este conocimiento no es solo intelectual, es una experiencia transformadora que rompe cadenas y nos libera para vivir en la plenitud de su gracia. El despojo que ocurre en el aislamiento no siempre es fácil, pero siempre es para nuestro bien. En Jeremías 29:11 Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este pasaje nos recuerda que todo lo que Él hace tiene un propósito redentor. Incluso cuando parece que estamos perdiendo algo valioso, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro beneficio, preparándonos para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Mientras Dios trabaja en nosotros, también nos enseña a depender completamente de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte estas palabras del Señor: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En el aislamiento nuestras fuerzas humanas se desmoronan, pero es precisamente en ese lugar de debilidad donde su gracia se manifiesta con mayor poder. Aprendemos que no necesitamos ser autosuficientes, porque su fuerza es suficiente para sostenernos y guiarnos en cada paso. El aislamiento no solo nos libera de lo que nos ata, también nos da la oportunidad de ver la fidelidad de Dios de una manera nueva y poderosa. En cada momento de soledad Él está presente, proveyendo, guiando y mostrando que su amor nunca falla. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad. Este amor y esta fidelidad son los cimientos sobre los que podemos construir nuestra confianza, sabiendo que lo que Dios ha comenzado en nosotros lo llevará a buen término. El aislamiento es un tiempo de despojo, sí, pero también es un tiempo de llenura. Mientras dejamos ir lo que nos distrae, Dios nos llena con su espíritu, su verdad y su amor. Este proceso no solo nos transforma, sino que también nos capacita para caminar en el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Al final, descubrimos que lo que parecía una pérdida era en realidad una ganancia, y que el desierto no era un lugar de desolación, sino un lugar de preparación divina. El aislamiento puede parecer en su momento un vacío que no tiene fin,
pero la verdad es que nunca estamos realmente solos. En medio del silencio, en la aparente soledad, Dios está presente de una manera que trasciende lo visible. Él no nos lleva al aislamiento para apartarse de nosotros, sino para hacernos conscientes de su cercanía. Es en esos momentos cuando su presencia se vuelve más evidente, cuando aprendemos a caminar con la certeza de que Él nunca nos deja ni nos abandona. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo nos sostiene, sino que nos invita a confiar en su fidelidad, aun cuando no entendemos el proceso. En el desierto aprendemos que la compañía de Dios es suficiente. No importa cuántas personas estén a nuestro alrededor o qué circunstancias nos rodeen, su presencia llena cada espacio y satisface cada necesidad. En Salmos 23:4, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta certeza de que Dios camina con nosotros es lo que nos fortalece para atravesar cualquier desierto, sabiendo que su vara guía nuestro camino y su cayado nos protege de todo daño. Cuando enfrentamos el aislamiento, muchas veces el enemigo trata de susurrar mentiras, haciendo que creamos que estamos solos y abandonados. Pero Dios nos recuerda que su presencia no depende de nuestros sentimientos ni de nuestras circunstancias. En Mateo 28:20 Jesús declara: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa no tiene excepciones. No hay un momento en que su presencia no esté con nosotros, aunque no podamos sentirlo de inmediato. Su fidelidad es constante y su amor es inquebrantable. El aislamiento es una oportunidad para aprender a depender completamente de la comunión con Dios. En esos momentos descubrimos que su compañía es mucho más profunda y satisfactoria que cualquier conexión humana. En Salmos 16:11 se nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo no solo habla de una promesa futura, sino de una realidad presente para quienes buscan su rostro en medio del silencio. En su presencia encontramos un gozo que no depende de lo externo, sino de la profundidad de nuestra relación con Él. Dios también usa el aislamiento para revelarnos su corazón de una manera personal y única. En Jeremías 33:3 Él nos invita: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el silencio del desierto, nuestras oraciones se vuelven más íntimas y nuestras conversaciones con Él se llenan de una profundidad que transforma nuestra manera de ver la vida. Este tiempo no es solo un espacio para hablarle a Dios, sino para escuchar su voz, para recibir su guía y para comprender su propósito con mayor claridad. La presencia de Dios en el aislamiento no solo nos consuela, sino que también nos transforma. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no ocurre en medio del ruido, sino en la quietud, cuando apartamos tiempo para contemplar su gloria y permitir que su Espíritu trabaje en nuestro interior. El aislamiento no es un tiempo de pérdida, es un tiempo de encuentro.
Es el lugar donde dejamos de buscar respuestas en el mundo y comenzamos a buscar la presencia de Dios como nuestra única fuente de vida. En Juan 15:4, Jesús nos llama a permanecer en Él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Este permanecer no es una acción pasiva, es un acto de fe que nos lleva a arraigarnos más profundamente en su amor y en su verdad. Mientras más tiempo pasamos en su presencia, más descubrimos que su compañía no es solo suficiente, sino también abundante. En Efesios 3:20 se nos asegura que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder no es solo para transformar nuestras circunstancias, sino también para transformar nuestro interior, para llenarnos de una paz que sobrepasa todo entendimiento y para darnos la fuerza necesaria para atravesar cualquier temporada. El aislamiento también nos enseña a confiar en la guía de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él dará tus sendas. En estos momentos aprendemos a rendirnos a su dirección, confiando en que su plan es perfecto y en que su camino siempre nos lleva a la vida. Este proceso de rendición no es fácil, pero en el aislamiento descubrimos que su guía nunca falla y que su fidelidad es nuestra ancla en medio de la incertidumbre. Aunque el aislamiento puede parecer oscuro, es el lugar donde la luz de su presencia brilla con mayor intensidad. En Salmos 27:1, David declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta luz no solo nos guía, sino que también disipa las sombras del miedo, llenando nuestro corazón de valentía y esperanza. Dios nunca nos deja solos en el aislamiento. Su presencia constante nos recuerda que aunque estemos apartados del ruido del mundo, estamos rodeados de su amor. Este tiempo no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él, para descubrir su fidelidad y para ser transformados por su gloria. Cuando salimos del aislamiento, no somos los mismos, somos renovados, fortalecidos y llenos de una certeza inquebrantable de que su presencia es todo lo que necesitamos. El aislamiento nunca es el final de la historia. En el momento más silencioso, cuando parece que todo se ha detenido, Dios está escribiendo un capítulo completamente nuevo que transformará lo que parecía una derrota en una victoria gloriosa. El desierto, ese lugar de aparente soledad y vacío, siempre precede a una manifestación poderosa de su propósito. Lo que comenzó como un tiempo de separación se convierte en el umbral de algo extraordinario. Dios no deja que ninguna temporada sea estéril. Todo lo que Él permite tiene un propósito y el aislamiento no es la excepción. En su diseño perfecto, el desierto siempre lleva a la tierra prometida. En la Biblia vemos repetidamente cómo Dios utiliza los momentos de aislamiento como preludio para grandes victorias. Elías, después de escuchar la voz de Dios en el silbo apacible, salió renovado para cumplir su misión con valentía. Moisés, tras años en el desierto, se convirtió en el líder que guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Incluso Jesús, tras su tiempo en el desierto, comenzó un ministerio que transformaría el mundo para siempre. Estos no son meros relatos históricos, son patrones espirituales que muestran cómo Dios utiliza
el aislamiento como una plataforma para revelar su poder y su gloria. El aislamiento no solo nos prepara, nos posiciona, es el lugar donde Dios nos aparta para hacer en nosotros lo que no puede hacer en medio del ruido y las distracciones. En Isaías 43, 19, Él dice: estoy haciendo algo nuevo, ahora brota. ¿No lo perciben? Haré un camino en el desierto y ríos en el desierto. Este versículo no es solo una promesa de esperanza, sino una declaración de que el desierto es el lugar donde lo imposible se convierte en realidad. Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos, preparando el camino para lo que viene. El desierto también es un lugar de crecimiento espiritual que produce frutos eternos. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En el aislamiento aprendemos a permanecer en él, a depender completamente de su fuerza y a dejar que su vida fluya a través de nosotros. Este permanecer no solo nos transforma, sino que también nos capacita para producir fruto que glorifica su nombre y bendice a quienes nos rodean. Dios no solo utiliza el aislamiento para trabajar en nosotros, también lo usa para impactar a otros. Lo que Él hace en nuestra vida durante estos tiempos de soledad no está destinado a quedarse en nosotros. En 2 Corintios 1:4, Pablo escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Las lecciones aprendidas en el aislamiento, las victorias alcanzadas en el desierto, se convierten en testimonios que fortalecen la fe de otros y los inspiran a confiar en Dios en sus propias pruebas. El aislamiento también nos enseña que la victoria no siempre se ve como lo esperamos. A menudo buscamos resultados inmediatos, señales visibles de que todo está bien, pero Dios opera en un nivel más profundo. En Romanos 8:28 se nos asegura que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este bien no siempre es evidente en el momento, pero es real y eterno. En el aislamiento aprendemos a confiar en que su obra es perfecta, incluso cuando no entendemos el proceso. El desierto no es un lugar de derrota, es un lugar de encuentro con Dios, de transformación y de victoria. En Éxodo 14:14 Moisés le dijo al pueblo de Israel: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Este pasaje, que tuvo lugar justo antes de que el Mar Rojo se dividiera, nos recuerda que las mayores victorias de Dios a menudo ocurren cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Él haga lo que solo Él puede hacer. En el aislamiento aprendemos a rendirnos a su poder, confiando en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios nunca nos deja en el desierto más tiempo del necesario. En Deuteronomio 8:12 nos dice que Dios llevó a Israel por el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer lo que había en tu corazón. Este tiempo no fue eterno, fue intencionado. De la misma manera, nuestro aislamiento tiene un final, un momento en que Dios nos lleva a lo que ha estado preparando para nosotros. Cada día en el desierto es un paso hacia la victoria, un paso hacia la revelación de su propósito y su gloria en nuestra vida. La victoria que sigue al aislamiento no siempre es solo para nosotros, también es para glorificar a Dios. En Josué 4, después de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, Dios les instruyó que tomaran 12 piedras como un recordatorio de su fidelidad. Estas piedras no eran solo para ellos, eran un testimonio para las generaciones futuras de lo que Dios había hecho.
De la misma manera, nuestras victorias en el desierto se convierten en testimonios que proclaman su poder y su amor, inspirando a otros a confiar en Él. El aislamiento es un capítulo en la historia de redención que Dios está escribiendo en nuestra vida. Cada desafío, cada momento de soledad, cada victoria es parte de un diseño mayor que apunta a su gloria. En 1 Pedro 5:10 se nos promete: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esta restauración no es solo una recuperación de lo perdido, es una transformación completa que nos prepara para caminar en su propósito con una fe renovada y una fuerza inquebrantable. El aislamiento precede a la restauración y a la victoria, porque Dios nunca deja una obra incompleta. En Filipenses 1:6, Pablo declara: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos da la certeza de que lo que Dios ha comenzado lo llevará a término. El desierto no es el final, es el lugar donde se establece el fundamento para lo que está por venir. Y cuando finalmente salimos de ese lugar, lo hacemos con una fe más fuerte, un propósito más claro y una relación más profunda con Él. El aislamiento precede al cumplimiento de las promesas de Dios. En Jeremías 29:11 Él declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este futuro y esperanza no son solo palabras bonitas, son realidades tangibles que Dios ha preparado de antemano para quienes confían en Él. Cada momento de aislamiento nos acerca más a esa realidad, alineándonos con su propósito y preparándonos para caminar en su plenitud. El desierto no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con el mundo. Salimos de ese lugar con una visión renovada, con una fe más profunda y con un testimonio que inspira a otros. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio que emerge del aislamiento no solo es una prueba de la fidelidad de Dios, sino también una herramienta para vencer al enemigo y proclamar su gloria. El aislamiento no es el final, es el principio de una nueva temporada en la que Dios revela su poder y su propósito de maneras que nunca habríamos imaginado. Aunque en el momento puede parecer que todo está detenido, podemos estar seguros de que Dios está obrando, preparándonos para lo que está por venir. En su tiempo perfecto saldremos del desierto no solo restaurados, no, sino transformados, listos para caminar en la victoria que Él ha preparado para nosotros desde el principio. Su obra siempre es buena, siempre es perfecta y siempre lleva a la plenitud de su gloria en nuestras vidas. El aislamiento no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra visión de quién es Dios y lo que Él puede hacer. Cuando pensamos en cada etapa de este proceso, desde los momentos iniciales de incertidumbre hasta el final, donde su gloria se revela con mayor claridad, entendemos que no hay nada en nuestra vida que esté fuera de su control. Dios no permite el aislamiento para detenernos, sino para posicionarnos en un lugar donde su propósito se manifieste con poder. Es un tiempo para crecer, para aprender a confiar,
para soltar lo que no necesitamos y abrazar lo que Él ha preparado. El desierto no es un lugar sin vida, es un espacio donde su provisión se convierte en nuestra única fuente. Es donde nuestra dependencia en Dios se refuerza, no porque Él necesite que lo reconozcamos, sino porque sabe que al hacerlo experimentaremos una vida más abundante en Él. En el aislamiento aprendemos a caminar por fe, no por vista. Cada paso en el desierto, aunque parezca sin rumbo, es guiado por su mano. No hay lugar para el azar en el plan divino. Cada experiencia, cada lección, cada silencio tiene un propósito eterno. Este tiempo de apartamiento también nos enseña algo fundamental. Nuestra vida no está definida por lo que perdemos, sino por lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. El aislamiento no es una temporada de pérdida, sino de descubrimiento. Descubrimos que nuestra identidad no está arraigada en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación con Él. Aprendemos que el valor de nuestra vida no está en los logros ni en las posesiones, sino en el llamado que Dios nos ha dado. Este llamado no es menor, ni está condicionado por lo que otros piensen. Es eterno, poderoso y diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Dios utiliza el aislamiento para realinear nuestras prioridades. En medio del bullicio de la vida cotidiana, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero en el silencio, cuando las distracciones desaparecen, nuestras prioridades se aclaran. Entendemos que no fuimos creados para vivir conforme a los estándares del mundo, sino para reflejar su gloria. Descubrimos que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hemos recibido de Él, su amor, su gracia y su propósito. El aislamiento también nos da una perspectiva eterna. Lo que parecía urgente o importante antes pierde su peso cuando lo comparamos con el propósito de Dios para nuestra vida. En el desierto, nuestras preocupaciones se transforman en oraciones, nuestras debilidades en puntos de encuentro con su fuerza y nuestras dudas en oportunidades para profundizar nuestra fe. El tiempo que pasamos en el aislamiento no es tiempo perdido, es tiempo invertido en algo que tiene valor eterno. Lo más hermoso de este proceso es que Dios no solo trabaja en nosotros, sino también a través de nosotros. El aislamiento nos prepara para ser instrumentos de su gloria. Cuando salimos del desierto, no somos los mismos, somos más fuertes, más llenos de su amor, más conscientes de su propósito. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Nuestra transformación se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en una vida completamente rendida a Él. El aislamiento nos enseña a escuchar. En el ruido de la vida a menudo es difícil discernir la voz de Dios, pero en el silencio su voz se vuelve más clara, más profunda, más transformadora. Este tiempo nos enseña a buscarlo no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de quietud. Aprendemos a deleitarnos en su presencia, a esperar en su tiempo y a confiar en su plan. Esta comunión íntima con Él es el mayor regalo que podemos recibir, porque nos conecta con su corazón y nos transforma desde adentro hacia afuera. Cuando entendemos el propósito detrás del aislamiento, nuestra perspectiva cambia. Ya no lo vemos como un tiempo de prueba, sino como un tiempo de preparación. Ya no lo vemos como un lugar de soledad, sino como un lugar de encuentro con el Creador. El desierto se convierte en un espacio sagrado, un lugar donde Dios nos moldea y nos equipa
para caminar en su propósito con confianza y gozo. Al final, el aislamiento no se trata solo de nosotros, se trata de su gloria. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito mayor, un impacto que va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando confiamos en su plan, incluso en los momentos más difíciles, vemos cómo Él utiliza cada experiencia para su gloria y para nuestro bien. Su fidelidad nunca falla y su amor nunca se agota. Cada paso que damos en el desierto nos acerca más a Él, y cada lección que aprendemos nos prepara para vivir en la plenitud de su propósito. La historia de nuestra vida no se define por las temporadas de aislamiento, sino por lo que Dios hace en esas temporadas. Él toma lo que parecía perdido y lo transforma en algo glorioso. Él convierte nuestras lágrimas en gozo, nuestras luchas en victorias y nuestras preguntas en respuestas que revelan su carácter. Cuando salimos del desierto no solo somos testigos de su poder, somos portadores de su gloria, llamados a compartir con el mundo lo que Él ha hecho. Dios no nos lleva al aislamiento para dejarnos allí. Nos lleva para transformarnos, para prepararnos y para mostrarnos que su propósito es mucho más grande que nuestras circunstancias. Cada momento de soledad es una invitación a acercarnos más a Él, a confiar más profundamente en su plan y a caminar con mayor valentía en su propósito. Al final, entendemos que el desierto no fue un lugar de pérdida, sino un lugar de ganancia, un lugar donde su amor y su gracia se hicieron más reales que nunca. Cuando miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta de que el aislamiento no fue un castigo, sino una muestra de su amor. Fue el lugar donde aprendimos a depender de Él, donde descubrimos nuestra verdadera identidad y donde nos preparamos para caminar en la victoria que Él ha preparado para nosotros. Este tiempo no solo nos transforma, nos equipa para llevar su luz a un mundo que necesita desesperadamente su esperanza. El aislamiento no es el final de la historia, es el comienzo de algo nuevo, algo hermoso, algo eterno. Es el lugar donde dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar. Es el lugar donde soltamos lo que nos pesa y abrazamos lo que Él nos da. Es el lugar donde encontramos no solo lo que habíamos perdido, sino también lo que siempre habíamos necesitado: su presencia, su propósito y su paz. Y al salir del desierto, caminamos con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos cada paso del camino hacia una vida que refleja su gloria y su amor en todo lo que hacemos.